Bien, allá vamos. Venga, al ataque. Una, dos y tres y... Miau. Hola a todos. Hello. Buenos días. Como podéis ver, estamos en momentos diferentes de la vida. Yo estoy congelado. Daryl está como si estuviera en Barcelona. Y, y Antonio está en Granada, que tampoco debe hacer mucho calor en Granada, ¿no? Pues mira, no sé si se ve, pero estoy a 14 grados y medio Dentro de tu casa. dentro de mi casa. Bueno, pues oye, yo voy así vestido no porque haga mucho calor aquí tampoco, ¿eh? Sí, he intentado arrancar la calliva y no arranca hoy. Daryl, manifiéstate. No, yo estoy muy bien. No te voy a dar envidia, pero te digo que aquí se puede salir así perfectamente. O sea, ayer estuve en short corriendo por la calle, no había ningún problema. Estoy bien aquí. Mañana me voy a la playa. Bueno, nah. Si pretendes darnos envidia, lo has conseguido. Bueno, pero Bueno, tú, y tú afortunadamente qué esto haces? solo pasa... Tú hace Di, 3 días di. estaba en el esquí aquí con los de Ducati, ¿no? Ah, sí, bueno, lo de los esquí, hemos hecho un vídeo, hicimos un vídeo el otro día espectacular, espectacular. Sí. Y por cierto, no, mira, en uno de los comentarios del vídeo de la presentación de Ducati, uno nos comenta con muy buen criterio si tantas regalías, o sea, tantas invitaciones, no puede provocar condicionar a los periodistas. Porque al final tendrán no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Es una pregunta lógica. ¿Y cuál es tu respuesta? Tú que estuviste aquí. Mi respuesta es que sí es una posibilidad, que eso depende de cada uno, pero tiene una cosa muy buena y la convivencia fuera de los circuitos de este tipo o en la visita que estuvimos en Aprilia, que también estuvieron súper amables y tal, y todo muy bien, lo que hace es que las dos partes se conozcan fuera de la guerra, como yo digo, ¿no? La guerra es los fines de semana de Gran Premio. Entonces, las dos partes se conocen, o sea, pilotos, ingenieros y técnicos nos conocen de paisano, digamos, y nosotros los conocemos de fuera de, o sea, fuera del ambiente y después volvemos a la guerra, cada uno defiende su trinchera, pero ya conoces personalmente a la persona, no sé si me entendéis, ¿no? Conoces a la Sí, 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 persona y sí. no Sí. al personaje. Y yo creo que esto es bueno. Sí, Después, sí, no. después el tema de nosotros, Darryl, aquí lo llamaríamos después ser estómago agradecido, cada uno lo gestiona como quiere. De todas maneras, yo pienso también una cosa, que va mucho con las personas. Yo que te conozco a ti, a Pecín me refiero, sé que todas estas cosas tú al final sacas partido, coges más proximidad con la gente, pero luego no te condiciona a la hora de poder opinar o de hacer un análisis, ¿no? Pero a mí sí me pasa que a mí no me gusta conocer a los pilotos porque en cuanto los conozco me suelen caer bien Sí, sí, y eso me condiciona. Antonio es que tiene un corazón muy grande, Darryl. Enseguida los ve como héroes, porque él los ve como héroes. Pero ya no es solo eso, Casi. porque ya te cuentan 4 detalles suyos, sabes cosas más de su pasado, más íntimas, sabes 4 dificultades y eso te hace que te bloquea un poco luego cuando lo estás viendo. A mí que me gusta, soy muy de analizar las carreras, de analizar cada piloto por qué hace esto, intentar averiguar cosas, anticiparme. Eso me condiciona una barbaridad. Entonces Sí, prefiero tenerlo en otro sitio. y te cuento algo. Como antes no era periodista, sino espectador, vi que estar aquí dentro y conocer a los pilotos cambia también tu manera de ver las caídas. Es decir, antes, bueno, como Sí. espectador adolescente, miras las caídas y esas cosas y piensas, wow, qué espectáculo, qué todo esto. Luego, trabajas ahí en el paddock, conoces a los pilotos y cuando se meten una, piensas, mierda, ¿sabes? O sea, como que
te molesta más. O sea, no quieres verlo caerse o lesionarse, esas cosas. O sea, dices, a la mierda el Sí, espectáculo que pueden dar las caídas al final. sí, te afecta más, te afecta. Pues Y luego, yo, sobre todo, también, por último, cuando los conoces, cuando tienes más proximidad, intenta siempre justificar sus resultados, ¿no? Siempre que... es verdad, es intent- verdad. Y eso, pues, no me gusta. Es verdad, es verdad. Y lo de las caídas, Darrell, al final, mira, al final tú piensas que las caídas forman parte de su trabajo. O sea, Exacto. claro que no quieres que, pero ellos se caen, se levantan, se caen, les duele. Yo creo que el umbral de dolor que tienen los pilotos de MotoGP es brutal. O sea, Sí. es una cosa, ellos se suben en la moto sin poder andar, y, pero ellos también lo entienden como parte de su trabajo. Es una cosa muy curiosa. No es que sea un accidente para ellos, sino es parte de su trabajo. Caerse y Y, levantarse, caerse y levantarse. y, y te diría de los pilotos en general, porque ahí en el Dakar hace 2 semanas vi cosas, o sea, había uno que estaba caminando con muletas, se subía a la moto con sus muletas y se iba a hacer la etapa que podía hacer solamente con el pie izquierdo. El otro, James Hillier, ganador del Tourist Trophy, por cierto, que estaba aquí en el Dakar, voy a saludarlo a la etapa 5 y con su mano así... tenía la clavícula deslocada, o sea, no sé qué les pasó, pero al final, o sea, aguantan, cierran los dientes y lo Claro. hacen. Y sabes lo que pasa, que al final convivir con ellos, o por lo menos a mí, que llevo tantos años conviviendo con ellos, hace que cuando tú tengas un problema de ese tipo, minimices lo que te duele. ¿Sabes? Sí. Porque te duele, o sea, te caes, ¡ay, la rodilla! Y entonces dices, pero bueno, ¿qué mariconada es esta? ¿Sabes? Te enseña que el dolor es perfectamente gestionable. Sí, y haces tonterías. Yo Sí. me acuerdo una vez de las últimas veces que corrí en circuito, que me pegué un piñazo en Almería y me rompí una costilla. Y seguí rodando, o sea, seguí rodando todo el día porque pensé que, digo, fíjate lo absurdo, porque si esta gente lo hace. Iba Claro, ahí sufriendo y digo, pero sí que esto no tiene sentido, ¿dónde voy? qué bueno. Oye, entramos en materia al tema de hoy. Ayer fue la presentación de KTM, de su equipo de fábrica, y la verdad es que estuvo súper interesante. Eh, desde el punto de vista periodista, es la información que nos dieron, cómo está organizado, increíble. Os podéis imaginar vídeos, fotos en varios formatos, o sea, increíble, la información, increíble. Y después tuvimos una cosa así parecida como lo nuestro, una charla en directo con los dos pilotos, con Jack Miller, con Brad Binder, con el manager del equipo, Francesco Guidotti, y con el director de carreras, que es Pete Byrer. Y resultó muy interesante, muy interesante. Mira, comparado con otras presentaciones que ha habido, como las del Team Gresini o las del Team Pramac, claro, ellos, la novedad es hablar con los pilotos, pero cuando se presenta un equipo de fábrica, claro, hay mucho más chicha, ¿no? Porque son ellos los que desarrollan los motos, son ellos los que establecen la política de desarrollo, la política técnica, y entonces aquí con esta gente de KTM ha estado francamente bien, francamente bien. Os he Perfecto, dejado pues helados a mira. los dos, ¿eh? No pensaba que iba a seguir Ah, hablando. mira, pues entramos en el tema. Venga, KTM cambia el paso. Entonces, lo primero que te voy a decir yo, tengo una teoría bastante, te la voy a decir ahora, bastante clara. KTM necesita ahora dar el paso porque están llegando a Costa y Guevara y no quieren perdérselos. ¿Qué pasa? Que si la KTM no es competitiva, si la KTM no gana muchas carreras el próximo año o dentro de 2 años, estos van a decir, oye, que yo soy campeón del mundo de Moto 3, de Moto 2, no sé qué tal, quiero una moto que gane y me voy a Ducati y tal. Entonces, la presión de la llegada de Acosta y Guevara obliga a KTM a estar delante ya. Probablemente, ¿eh? Probablemente ellos estén haciendo, o sea, ellos no pueden dejar escapar a Costa, ¿no? Que se supone que es el siguiente que va a subir.
Pero sobre todo yo lo que veo este año en KTM es que han perdido, el perder a Oliveira, han perdido a un piloto referente de probador, por decirlo de alguna manera, porque Binder es un piloto que es puro instinto, un piloto que es muy difícil, ya lo he contado muchas veces Dani Pedrosa, que es un piloto difícil de interpretar, porque hace las cosas de forma ilógica, y eso para desarrollar una moto va fatal. Llega Jack Miller, que puede venir con información de Ducati, pero la información que él puede llevar simplemente son sus apreciaciones, pero eso no va a hacer que la KTM sea revolucionaria. Y también es un piloto de un corte parecido al de Brad Binder, un piloto que no es su finura ni su precisión lo que lo caracteriza. Y luego tenemos a Pol Espargaró, que probablemente sea el que le toque hacer el rol y a Augusto Fernández, que en teoría no debería de pedírsele que nada, ¿no? Que es su primer año en la categoría. O sea, han perdido para mí una referencia de piloto como para marcar una línea de desarrollo. Y yo creo que todo eso va a recaer ahora sobre Dani Pedrosa, y quizás por eso han decidido adelantar tanto su wildcard, porque yo creo que cuando se anunció que iban a hacer un wildcard, lo más normal es que hubiera sido en Austria, que es un circuito que tienen más por la mano y donde él ya rodó la última vez y todo esto, ¿no? Y sin embargo, yo creo que el ponerlo en Jerez para tener cuanto antes toda esa recopilación de datos, que yo pienso que lo que le van a dar Miller y Binder no va a ser tan ideal para los ingenieros, sobre todo. Bien. Sí, también se ve que dime. van a llamar a Jonas Folger, o sea, van a llamar a Jonas Folger para Sepang. Aún no saben si van a correr, pero será un piloto probador más. Hace tiempo que no estaba en MotoGP y tal y cual, pero bueno, será uno más, o sea, datos más, una moto más en pista. O sea, es como si, como dices, parece que ya prisa por la pérdida de Miguel Oliveira de recoger datos. Sí, mira, os cuento cómo ellos lo explican. Y es lo de cambia el paso es literal, ¿no? KTM, ellos se dan cuenta que con los pilotos que tienen siempre al final estaban como en un bucle. La información siempre venía del mismo sitio, con pilotos que no conocían otras motos, dando vueltas y vueltas y vueltas. Y entonces ellos toman una decisión, vamos a cambiar completamente la situación. Daros cuenta que ellos prescinden de 3 de los 4 pilotos que tienen y lo hacen queriendo. Lo hacen porque necesitan dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es ver si lo que estaban haciendo era bueno o malo, si iban bien o mal. Por eso, el primer paso es empezar a fichar a técnicos de Ducati. Acordaros, viene Starlachini, que es el que se pone a la cabeza del proyecto de MotoGP. Pillan a Francesco Bagnaia. A final de la pasada temporada fichan al que fue ingeniero de pista de Andrea Dovizioso y se traen a Jack Miller y a Pol Espargaró. O sea, todo es un plan, no es que las cosas fueran sucediendo. Es verdad que ellos dicen que perdieron al que más grandes premios había ganado con ellos, pero ha sido su elección. Y entonces ellos dicen que están muy curiosos por descubrir si sus elecciones son las correctas. Entonces, mirad, por ejemplo, en el caso de Jack, ellos dicen, o Jack dice, yo, a ver cómo era, eso es, dice, a mí me traen para ver si comparar situaciones que se dan dentro del box y aportar cómo Ducati ha resuelto o qué manera ha resuelto ciertas situaciones que antes no sabían. Antes ellos siempre estaban dando vueltas, y entonces ahora a lo mejor Jack tiene un problema y dice, oye, esto en Ducati lo han hecho así. ¿Correcto? Y después con los técnicos, yo le pregunté a Binder, oye, ¿cómo ha cambiado el equipo o el funcionamiento de todo el proyecto con la llegada de la invasión italiana? Le dije, ¿no? Starlachini,
Guidotti, Giribola, y entonces me ha dicho algo muy interesante. Dice, mira, con esta gente no se dispara al vacío. O sea, dice, en inglés es no se dispara en la oscuridad. Dice, cada vez que hacen algo es por una razón. Dice, la llegada de cosas nuevas es más lenta que antes. Dice, pero lo que llega funciona. ¿Esto qué quiere decir? Que antes KTM, en su afán de recuperar, como medios no les faltan y como dinero no les falta, ¿qué es lo que hacían? Mandaban cosas. Esto, vamos a probar esto. Ahora está todo mucho más ordenado. Que parecería todo lo contrario, ¿no? De pasar de una mentalidad austríaca a una italiana, parecería que debería de haber sido al revés. Pero es experiencia, Antonio, porque KTM no tiene experiencia en velocidad. Sin embargo, por ejemplo, Oliveira decía que la llegada de Starlacchini había supuesto para él un paso atrás, más que un paso adelante. Pero Claro. yo diría que sobre Starlacchini, ¿qué pasó? Que llegó final de 2021, creo, si no me equivoco, pero la de 2022, la moto del año pasado, ya estaba en desarrollo. O sea, él no puso poner su mano concretamente en la moto, porque ya llegó, el proyecto estaba en curso. Mientras que la de 23 sí que va a hacer también una moto con su mano dentro. Mira, una cosa que dice Guidotti al respecto, porque habló muchísimo, entonces me lo he tenido que subrayar, dice, tenemos que mejorar nuestro workflow, nuestro flujo de trabajo. Dice, es importante entender y mentalizar a la gente de los cambios que necesitamos. Claro, si hay una dinámica de trabajo, tú tienes que entrar y cambiar esa dinámica y a lo mejor tienes que cambiar a las gentes, ¿entiendes? Y esto lleva su tiempo porque empiezan a chirriar cosas. Dice, por ejemplo, la cantidad de gente que ahora tenemos trabajando en casa ha aumentado un montón. ¿Qué más? Dice, el flujo de trabajo tenía que cambiar. Y para ello hemos tenido que contratar y a cambiar a gente de posición. O sea, ellos están ajustando. Y después hay otra cosa muy interesante, que lo tengo por aquí, en el tema del fichaje de Giribola, que es el que fue ingeniero de pista de Dovizioso y de Bastianini el año pasado, que lo hizo también. Fijad lo que dice. Dice, los ingenieros que teníamos hasta ahora estaban preocupados de que las cosas funcionasen. Y yo cuando decía esto, digo, ¿esto qué querrá decir? Porque todos están preocupados para que las cosas funcionasen. Dice, pero nadie se preocupaba de que funcionasen al máximo rendimiento. Entonces, han creado un puesto nuevo para el tal Giribola que se llama Performance Engineer, ingeniero de prestaciones. Este no se va a ocupar de si me traen un basculante nuevo, si hace falta un chasis. No. Este va a preocuparse o a ocuparse de que lo que tengan, sacarle el máximo rendimiento. Está interesante, ¿verdad? Porque, o sea, dividen, es estructurar el trabajo. De lo que entendí, Giribola es también un mago con los neumáticos. O sea, es uno de sus puntos fuertes, es cómo manejar los neumáticos. Y es algo que cuando escuchas a los pilotos de KTM, Binder, por ejemplo, dice que lo más importante a mejorar es zona de frenadas y el turning, pero te habla de la, ¿cómo se llama? La adherencia, como lo dices en Sí, Sí, español, sí. eso. Sí, lo has La dicho bien. adherencia de los neumáticos al frenar y al salir de la curva. También Pedroza dice que el problema de la moto es que en neumáticos usados va bien, pero con los blandos no saben maximizar, optimizar su potencial y estamos llegando a una temporada del próximo año donde vamos a tener carreras sprints, es decir, que van a tener que entrar en las carreras con neumáticos frescos y estar a tope directamente.
Exactamente. Y con una cualificación del sábado mañana, entonces neumáticos blandos, importantísima porque va a definir dos parrillas, la de la carrera sprint y la de la carrera del domingo. Sí, además que el año pasado ya tuvieron ahí muchísimos problemas. Lo que sí está claro es que las KTM son las motos que mejor llegan con los neumáticos al final, aparentemente, ¿no? Porque el año pasado hicieron remontada increíble. Sin ir más lejos, la de la última carrera en Valencia, la remontada que hace Binder, que casi que por una vuelta más consigue la victoria. Eso quiere decir que la moto, lo que tú dices, en términos de adherencia, sobre todo con los neumáticos gastados, va muy bien. O por lo menos Binder va muy bien con ella, que es lo que nos demostró toda la temporada pasada. Y sí que a una vuelta siempre se han clasificado mal. Estuvimos viendo también que realmente esa clasificación tan mala era también lo que le hacía ganar muchas posiciones en la salida, porque al salir tan atrás y ser ellos, tener ese nivel, pues podían ganar muchas posiciones, tenían más posibilidades de ganar posiciones en los primeros metros de carrera. Pues lo que dice Darryl es así, porque Binder dice, básicamente, el cambio clave que tiene que tener la moto es la frenada. ¿Por qué? Dice, mira, con neumático nuevo, la frenada, la moto cuando frenas, la moto quiere seguir recta. Y entonces nos cuesta más girar. Y entonces, claro, si resuelven eso, dice, si resolvemos eso, la moto gira más rápido y podemos aplicar la potencia antes, porque no tardamos tanto en quitarnos de en medio la curva. Sí, sí. ¿Verdad? Y no, un punto para Antonio, porque veo que él técnicamente tiene un nivel más que yo, entonces la KTM es... No, pero o sea, te hago la pregunta. La KTM es una moto potente, tiene la potencia, pero no saben utilizar al máximo este rendimiento. Esto no sería el problema que tenían las Ducatis hace unos años. Es una moto muy potente, pero saber cómo optimizarlo para tener buen turn, frenada y tal. Y en ese sentido, por eso KTM se está ducatizando. Sí, al final realmente era lo que le preguntaba a Gigi, ¿no? Si era necesario tener que las motos fuesen evolucionando a mayor potencia, ¿no? Y él decía que sí, que cada vez, que la potencia, digamos, de alguna manera nunca sobra, ¿no? Que al final estamos en un campeonato donde las pistas, los circuitos que cada vez llegan necesitan más caballos, o sea, necesitan que son aplicables esos caballos y todas las motos tienen que ir en esa línea. De hecho, Yamaha es una moto que ya lo hemos visto este año, por esa falta de caballos no está ahí. O sea, KTM, lo primero parece ser que lo importante al principio es tener esos caballos. Luego ya veremos cómo los transmitimos a la pista. Claro, y después recordar que KTM tiene un problema conceptual. Ellos son los únicos que no utilizan un tipo de chasis que usen todas las demás fábricas. Por identidad de marca, KTM quiere mantener una especie de chasis multitubular. ¿Ok? Esto ellos contra el mundo. Ellos quieren demostrar que son capaces de hacer lo mismo que los demás por otro camino. Después hay otro punto muy importante que son las suspensiones. O sea, todo el mundo usa O-Links menos KTM que usa White Power. De hecho, Jonas Folger, al que tú has mencionado antes, le fichan porque KTM ha creado un equipo de pruebas solo de suspensiones para no interferir en el equipo de pruebas que prueba la moto completa. Y entonces Jonas Folger será el piloto de ese equipo de pruebas de suspensiones. Por eso le llevan a Sepang. Y Jonas Folger vive como a 30 a 40 minutos de la fábrica, nos explicaron ayer. Él debe ser bávaro y KTM está justo al otro lado de la frontera en Austria, cerquísima. Y entonces, después le preguntaron sobre la posibilidad de que corriese un gran premio y bueno, Bayer dijo, frena porque lleva mucho tiempo sin correr y no tendría sentido salir. Después le preguntan que si corriese Jonas Folger, que lo ideal sería que corriese en Alemania, ¿no? Acordaros claro. Que hizo una carrera en Alemania y entonces
claro, nosotros, fijaros cómo lo vemos nosotros. ¡Ostras! Sería precioso que corriera en Alemania. Y dice, ¿qué sentido tiene correr en Alemania? Dice Binder, en un circuito tan especial donde lo que aprendas no lo puedes aplicar en ningún otro sitio. Y ahí llegamos a lo de Pedrosa, lo que has comentado tú, Antonio. Ellos, Austria, lo tienen por la mano. Allí pueden entrenar cuando quieran. A Pedrosa, el circuito de pruebas de toda la vida ha sido Jerez. Por eso saldrá en Jerez. Y al respecto dice, mira, Dani dice, vosotros todos conocéis a Pedrosa, la personalidad tan fuerte que tiene, por lo cual no le puedes forzar a que salga de wildcard. Dice, porque a nosotros, dice, a los técnicos les interesa, porque al final la máxima expresión de una prueba es probar las cosas en carrera. Que nadie espere que Dani Pedrosa vaya a salir a Jerez a hacer la carrera de su vida. Él va a salir a probar cosas. ¿Sabes? Ya sé que Antonio, que es un romántico, ya le ve imaginando ganando en Jerez. Voy a decir una cosa de los wildcard esto, y aparte que tiene algo que ver con Alemania, ¿no? Cuando dijeron que iba a sacar que iba a hacer un wildcard, yo pensé que sería en Austria, porque ya por lo que hemos comentado antes. Pero realmente el circuito que mejor se le da a Dani es Alemania, ¿no? Lo que pasa es que como se le ha dado también a Marc Márquez, parece que ya no nos acordamos de que antes de que llegara Marc, Dani era el piloto imparable en Alemania. De hecho, él gana en 2012 en una carrera muy cerrada con Casey Stoner. Stoner intenta ganarle y en la última vuelta se mete un piñazo impresionante por intentar ganarle a Dani, que era imposible. Y Dani ahí había ganado mucho, ¿no? También en 2013, si no se lesionó en ese mismo circuito y se cayó en el Warma, a final de recta tuvo una caída brutal, no pudo salir en carrera y a partir de ahí se le fastidió bastante aquel campeonato que acabó ganando Márquez, ¿no? O sea, es un circuito muy ideal para Dani. Y para Folger, que es lo que comentábamos antes, porque estábamos diciendo que el circuito de Alemania le va muy bien, simplemente por el hecho de que, aparte de que es piloto local, es porque en la carrera que acabó segundo por detrás de Marc Márquez, obligó a Marc a apretar muchísimo. O sea, Marc tuvo que hacer una de sus carreras más complicadas en Alemania, que él ha ganado allí 11 veces de forma seguida, y esa carrera fue la vez que estuvo más entre las cuerdas, ¿no? Y lo puso él. Y solamente hay que hablar de Forrest, que llevaba en aquel momento la Yamaha del Test Trois, y no sabemos de dónde se sacó aquel carrerón, pero el caso es que estuvo muy cerca de ganar. Era rookie este año. Era rookie además ese año, sí. Bueno, pues en Alemania no correrá ni uno ni otro. Y una cosa que quería comentaros también, que también dijo que es interesante y explica otra vez cómo nosotros pensamos de una manera y los técnicos y los ingenieros, claro, analizan mucho las cosas. Y me imagino que tienen reuniones muy sesudas, que no son precisamente reuniones de barra de bar. Y entonces dicen, mira, Brad ha tenido problemas en hacer una vuelta rápida, ¿correcto? Entonces, nuestra misión ahora es conseguir que haga una vuelta rápida, que la moto haga una vuelta rápida. Pero, por si Brad o por si la culpa es de Brad Binder, fichamos a dos pilotos que son rápidos en una vuelta, porque Paul también lo es. Sí. Paul y Miller. Entonces, ellos van a evolucionar la moto para darle ventaja a Brad. Pero ahí, si a lo mejor Brad no lo consigue y los otros sí, el problema está donde es de Brad. ¿Entendéis? Es que Brad tuvo en su carrera, aquí lo tengo, 6 primeras filas en 3 años de Moto 2, Fíjate. donde las motos son bastante parecidas. Una en MotoGP, que ahí puedes decir, quizás es la KTM, pero en Moto 2 no. Y en Moto 3 tuvo 12 primeras líneas en 5 años. Entonces, míralo, casi toda el año que fue campeón del mundo. Sí, yo creo que también no le da muy bien este ejercicio, pero lo puede trabajar como lo trabajó Bastianini, por ejemplo. Sí, pero Darryl, mira, los datos son clarísimos.
¿Sabes? Estos datos los tienes tú y anda que los de KTM no lo habrán analizado y habrán dicho, oye, vamos a coger a dos que han demostrado ser capaces de ir rápido en una vuelta, a ver qué pasa. Sí, sí, no, pues Sí. es interesante porque justamente Bastianini tenía ese problema, lo que hacía muchas remontadas. O sea, Bastianini y Wiener eran los tíos de las remontadas. Bastianini se lo arregló un poco. ¿Quién estaba con Bastianini este año? Giri Bola, que ahora es de KTM. O sea, yo veo que todo esto está como un poco conectado, que siempre tienes como piezas de un puzzle que paf, 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 lo colocas en todos sitios. Sí, lo que Sí. te decía, ellos analizan las cosas y toman decisiones con mentalidad de ingeniero. Exacto. Exacto. También hay que decir que la wildcard de Pedrosa en Jerez, según Pedrosa, es también para como comprender mejor el nuevo formato de los grandes premios, de las carreras sprints, de menos prácticas y todo esto, para poder saber qué se siente al hacer un GP así y luego saber pues quedar a los pilotos. Mira, Porque él, dime, dime, dime. perdona, Darryl, termina. No, no, que él nunca ha hecho un fin de semana así. Y me acuerdo que él dijo en 2021, cuando hizo la carrera de Estiria, que había sido útil porque en 2 años y medio MotoGP había cambiado un montón. Entonces ahora será para pues otra vez como enfrentarse al nuevo cambio. Sí, y él dice una cosa, otra vez volviendo a Pete Byrer, dice que la decisión de correr un gran premio ha sido de Dani. Él ha dicho sí. ¿Sabes? El dónde lo eligen los ingenieros, lógicamente, para que la información que reciban les sea lo más útil posible. Y entonces dice, y estamos contentos porque el hecho de que Dani haya decidido correr es porque cree que la moto es competitiva. Dice, Sí. si no, no habría corrido. Sí, de todas maneras también no es la primera vez que hacen un wildcard en Jerez, ya lo hizo en su momento, no me acuerdo en qué año, lo hizo el finlandés, Mika el Mika Kallio. Kallio, y lo hizo muy bien. En aquella carrera quedó por delante de los pilotos oficiales porque llegaron con un motor nuevo que era bastante potente y aquello parece que iba a pegar un cambio KTM, ¿no? Que al final no llegó aquel cambio o no llegó de forma tan inmediata. O sea, no es la primera vez que eligen el circuito, o sea, este gran premio para empezar. Oye, otra cosa, ahora que dices lo de Kallio, otra cosa que dijo que está vinculado, porque vamos saltando porque me voy acordando de cosas, con la llegada del sistema italiano. ¿eh? Entonces Bayer dijo, mira, el año pasado probamos, no sé, dijo 7, 8, 6 chasis. Venía uno, no funcionaba, venía otro, no funcionaba. Claro, y dice, en cambio, en Valencia se ve que ya había bastante tiempo, o sea, ya había influencia italiana. En Valencia dice, llevamos un chasis a Brad y funcionó inmediatamente. Y eso es lo de él, las cosas llegan más tarde, pero cuando llegan funcionan. Sí. Hay una cosa que quería, Dime, ahora dime. te comento, no, quería de una cosa que se me había quedado atrás, pero ahora la comento. No, otra cosa que del cambio es la colaboración de KTM que ha llegado con el equipo Fórmula de Red Bull en términos de aerodinámica, que es Sí. donde ellos también estaban atrás. O sea, KTM ha hecho así, ha hecho lo que Sí, te o sea, digo, dice, ahora, lo que está pasando es que en Fórmula 1 tienen como un límite de presupuesto y entonces Red Bull, bueno, pues no pueden gastar tanto dinero como antes, pero en vez de echar a la gente, pues han hecho como un transfer y la gente de Fórmula 1 que trabajaba creo que se llama Red Bull Advanced Technologies, pues esa gente de Fórmula 1 les han puesto ahora a trabajar en el proyecto de MotoGP siguiendo dice, los pasos que hizo Rivola en Aprilia, por ejemplo, también en Honda ahora están como juntando un poquito el mundo de Fórmula 1 y de MotoGP. claro, y acuérdate que en Aprilia nos sentaron con el responsable de aerodinámica que venía de los coches. Y claro, yo le pregunté, pero es muy diferente, ¿no? Porque lo típico que nos cuentan, el coche tiene 4 ruedas, el piloto va sentado, la moto... Y dice, vale, sí, todo es verdad.
pero los principios de la aerodinámica son unos, ¿sabes? Y los aplicas, después los adaptas, pero la fuerza va hacia abajo y el otro va hacia arriba. Y entonces, por ejemplo, en esto decían, hablando de la colaboración con Red Bull, dice, es muy fácil crear downforce. ¿Cómo se dice downforce en En español? francés te lo digo si quieres. A ver, dilo. No, es que en español sí sería La fuerza hacia debajo, la que carga aerodinámica, eso es. carga Dice, aerodinámica, sí. es muy fácil generar carga aerodinámica, como también es muy fácil aumentar la velocidad con la aerodinámica. Dice, pero es que tienes que combinarlo, porque tú no buscas solo un efecto. Ese efecto interfiere en otro, y esa es la clave, porque al final todo está interconectado, ¿no? Y esto es lo que están trabajando con esta gente. Más cosas. Bueno, ya que estaba hablando de la aerodinámica, también es que nosotros siempre, cuando vemos los túneles de viento, siempre vemos la moto así y que parece que solamente va en recta, ¿no? Pero las motos también hay que tener en cuenta que sobre todo donde sufren mucho es con el viento lateral. Con el viento lateral a veces se hace inconducible y tienen que buscar ese compromiso. Entonces, y encima todo la moto no siempre va así, sino que va así y le incide el aire de forma muy distinta. Que esa es la gran diferencia que tienen con los Fórmula 1. Los Fórmula 1 siempre están a la misma distancia del suelo, más o menos me imagino, pero las motos no, ¿no? O sea, la aerodinámica es muy diferente. Y después otra cosa importante que parece una tontería, pero que también tiene un motivo técnico, que es que estas cosas me encantan. Ver cómo razona esta gente. Habéis visto que han cambiado el suministrador de aceite. Sí. Antes Sí. era Motorex, ¿no? Motorex era. Estos suizos, la marca verde suiza que ellos Sí, usan en sus motos de calle, de producción. Pues aquí creo, si no recuerdo mal, es Mobil. ¡Ja! Y entonces le pregunta, ¿os habéis separado de Motorex? Motorex es, creo que sí, bueno, el que fuere, Sí, 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 sí. sí. Motorex. Y entonces dice, no, lo seguimos utilizando para nuestras motos de producción, Y ¿no? la Rookies Cup, ¿no? También. Y a lo mejor no lo sé. El caso es que, ¿por qué han cambiado? Dice, porque viene el cambio de combustible. Y dice, y Motorex solo suministra aceite. Y dice, no vamos a esperar nosotros a que todas las demás marcas evolucionen con el nuevo combustible no fósil y después nos vamos a juntar a ellos. Dice, nosotros queremos que esa evolución la hagamos nosotros al mismo tiempo, ¿sabes? Porque Ducati estará trabajando con Shell, Honda estará trabajando con Repsol y Yamaha, no sé qué, y después están los de Elf, que son los que suministran a la mayoría de combustible del paddock, Eneos estarán para trabajando. Yamaha, ¿no? Sí, Sí. tienen el nombre de Eneos puesto, pero no sé si usan Eneos o usan otra, en fin. Pero eso, o sea, es otro cambio de estrategia. Han tocado todos los palos. Fijaros, la aerodinámica, organización interna del box, flujos de trabajo, organización en casa de ingenieros recolocados. O sea, todo. Los Pilotos. pilotos, todo lo han tocado, todo. Sí, y yo lo que quería decir antes era el tema de White Power, ¿no? Ellos se han quedado con este tipo de suspensiones, aparte de por la cercanía con la fábrica y por el estrecho del trabajo, también es por buscar algo diferente al resto. Al final estamos hablando que los neumáticos son los mismos, al final la aerodinámica todos tienden a lo mismo, las motos se abajan, se suben, tal, hacen todo lo mismo. Y si, digamos que están buscando lo que en su momento buscó Ducati cuando se fue a Bridgestone, cuando todo el mundo tenía Michelin. Buscar un componente diferente que les pueda hacer marcar la diferencia. Creo que por eso ellos siguen apostando por otras suspensiones, ¿no? Porque lo fácil sería irse con la Showa que lleva todo el mundo y tener una información muy general y tenerlo más fácil. Pero de esta manera también ellos buscan eso, ¿no? Tener algún punto que les pueda dar en un momento dado una diferencia. Es que, Antonio, el problema es que White Power es propiedad de KTM.
Sí, Ese es el porqué. Y de hecho, ellos han fichado a ingenieros de Olinx sí, que de un año a otro van vestidos de White Power. ¿Para qué? Para que lleven la tecnología de White Power a Olinx. Es una pura cuestión de marketing. Todas las KTM de serie llevan White Power. Entonces, también. pero, ¿te acuerdas Ducati que quería aquel chasis multitubular? Al final se tuvo que rendir. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando creo que era Lucho Cecchinello usaba Showwide suspensiones cuando todos los demás usaban Olinx? Sí, sí, Tuvieron que volver a Olinx. ¿Te acuerdas cuando los frenos Nissin, sí, sí. que también solo lo tenía LCR, al final es Brembo, Olinx y chasis doble viga de aluminio? Y ellos quieren ir por otro lado. De momento han vuelto a o sea, los frenos Brembo los usan. Y Honda, que hace poco cambió de chasis para meter un Kalex. Sí, el También. basculante, ¿no? Esto yo creo que lo hizo porque Kalex tarda una tercera parte en hacer un basculante de lo que tardan en Japón, me imagino. Después, otra cosa que explicaron interesante, las motos que tendrá el equipo Tectroa, es decir, las gas. Y entonces explicaron que acababan de terminar 8 motos idénticas. O sea, ya dice, hemos terminado ya estos días las 8 motos idénticas. Dice, lo que no podemos garantizar es que todos empezarán con la misma moto. Dice, después, si hay que probar una cosa, dice, tú no puedes llevar 4 chasis para ver si funciona bien o mal, porque si no funciona bien, has gastado un dineral brutal y recursos en total. Dice, irán llegando cosas y ¿sabes cómo funciona? Dice, esto es muy alemán. Dice, la clasificación dirá quién es el que prueba primero las cosas. Tan fácil. O sea que al principio irán todos a machete. Pero ¿Qué más imagino cosas? que no contarán a Augusto dentro de esto, ¿no? Porque como es un rookie. No, pero Hombre, bueno, si si Augusto aún... de primera está, Sí. de entrada está por delante, Oye, otra cosa, hablando de Hombre, es muy... Augusto, Sí. ¿es muy qué? pregunté, ¿es No, muy no, qué? no, De no, solo Augusto. que a Augusto lo vi en Valencia en el test y nunca me había sentado a hablar mucho con él antes. Y la verdad me pareció un tipo muy inteligente y muy analítico. O sea, estaba muy sorprendido que por un rookie que acaba de llegar de MotoGP, te conté durante media hora tal cosas. Súper analítico el tío. Bien, me tocó, como español, me tocó preguntarle, oye, ¿qué esperáis de Augusto? Y entonces digo, ¿qué esperáis de Augusto y cómo vais a gestionar la amenaza llamado Pedro Acosta? Porque, vamos, solo un ciego el que no quiera ver, porque además Augusto es el único de los 4 pilotos KTM que solo tiene un año firmado. Y entonces la primera frase, atención la primera frase. La vida de los pilotos siempre es dura. O sea, compromiso cero, ¿sabes? Paños calientes cero. La siguiente. Antes de pensar en la amenaza de Acosta, yo le aconsejo a Augusto que disfrute de la oportunidad, que corra sin pensar en el futuro. Puede pasar de todo. No voy a decir que Acosta no sea un peligro para él. Le aconsejo pensar en el presente, ir carrera a carrera, dice, y ya se verá. Y atención, dice, nosotros no sabemos si Acosta decidirá quedarse con nosotros o no. Y también dice, de todas formas, el año que viene, como sabéis, nos decía nosotros, los periodistas, va a ser un año donde casi desde el principio se va a hablar de los contratos. Y dice, y para mayo o junio, es decir, en Jerez, ya más o menos sabremos dónde irá cada uno.
brutal, ¿eh? Pero la suerte que tiene KTM, entre comillas, es que para 24 Ducati oficial está full. Yamaha oficial, un sitio. Honda oficial está full. Aprilia está full. O sea, hay pocos sitios libres e interesantes para un Pedro Acosta para 24. Habría uno en Pramac, uno en Yamaha oficial, pero, ¿sabes? Pero bueno, te digo, la respuesta de Guidotti, o sea, o sea, cero decir, no, hombre, no, las cosas al pan y al vino, ¿eh? Pero No, sobre Pero todo que estoy Augusto, sí, bueno, sí, quería decir que Augusto sobre todo tiene muy presente el referente de Remy Gardner, ¿no? El anterior campeón de Moto2 y que, o sea, no ha tenido mucho cuartelillo, ¿no? Directamente se ha prescindido de él, se ha buscado un argumento un poco extraño o absurdo, pero que esto mismo esa misma suerte puede correr a Augusto, y Augusto eso lo sabe desde el principio. Augusto va a tener esa presión, no va a llegar ahí simplemente para correr, porque si encima todo él es consciente de que solo tiene un año de contrato, que viene Pedro Acosta, que esto lo van a decidir después de las 3-4 primeras carreras, seguro que Augusto va a intentar hacer lo que no va a estar capacitado para hacer para ese momento. y Pero por estoy cierto, sorprendido dime, porque en diciembre hubo entrevistas de Pete Beirer y de los jefes de KTM, y de hecho era una de las noticias importantes de diciembre que decían, creo que era a Speedweek, que habían aprendido la lección con Garner y Raúl Fernández, que había que dar mínimo 2 años a los rookies, y es lo que iban a hacer con Augusto. ya, por eso le firman un año. O sea, esto es como el tío con la pistola, el cadáver ahí, y yo no, yo no he sido, y la pistola echando humo. O sea, las palabras no coinciden con los actos. Y le preguntamos también, Darryl, por lo que tú decías, por Ethan y Pedro. Oye, estos son un problema. ¿Dónde vais a meter a tanta gente? Respuesta. ¿Cómo es? Dejadnos gestionar el problema cuando toca. Creía que iba a decir, dejad que los niños se acerquen a mí. Dice, ahora lo que nos interesa es dar un paso adelante en MotoGP. Dice, sí, podemos tener un problema, pero mañana es mañana, hoy es hoy. Como diciendo, ahora tenemos que hacer la moto competitiva. ¿Sabe? Estos son palabras, supongo que también ya están gestionando y hablando, pero al final es el approach que tiene que hacer un ingeniero. Oye, tengo una misión ahora, misión es hacer mi moto competitiva y ese es lo que me voy a centrar, ¿no? Y aparte que tampoco tienen un problema ellos. Ellos no tienen el problema. Al final, ¿el problema cuál es? Que tienen más pilotos buenos que motos, pues cogerán a los mejores, simplemente. Claro, O sea que tampoco es un gran problema. claro, el No tienen problema es Y ningún hay compromiso con rumores, subirlo. Que puedan perder algunos, pues, pero se quedarán con los hay mejores, en rumores teoría. de que estarían para intentar hacer entrar o a Husqvarna, o parece que ahora hay cosas con MV Agusta, pero han dicho en un futuro, no ahora, pero como que hay esta posibilidad de poner un tercero equipo, porque medios, o sea, dinero no les falta para hacer esto. Entonces, a Y ver. luego, imaginaos que al final Pedro Acosta hubiera hecho el test de Jerez, que al final no se pudo subir a la moto. Él se iba a probar la MotoGP y al final aquello no pudo ser. Si hubiera probado la MotoGP y hubiera apuntado a velocidad, ya sí que ya el pobre estaba, Augusto ya no tenía ya, moto el año que viene. Es un poco lo que pasó con Bagnaia. Bagnaia cuando le dijeron, cuando estaba en el equipo de Aspar y él era piloto de Moto3, le prometieron que si ganaba una carrera con la Mahindra, que se subiría a la MotoGP. Se subió a la MotoGP en Valencia y lo hizo muy bien. Y entonces todo el mundo esperábamos que cuando pasó por Moto2, a ver que si llegaba con esa promesa que tenía, con ese potencial, llegaba a MotoGP, bueno, al final ha sido campeón del mundo, ¿no? Pues un poco Es hubiera verdad. sido así. oye, Es para verdad, porque terminar, sí. dale, Darryl, No, dale. no, que Ducati firmó a Bagnaia, si me acuerdo bien, en febrero, es decir, no había ganado el título y creo que ni una carrera de Moto2 aún, ¿eh? Y todo por un test, o sea, porque prometía tanto después de aquel test, o sea, que menos más que Acosta no se subió a la moto, porque tiene pinta de que lo hubiera hecho mejor de lo que se esperaba o mejor de lo que le han hecho algunos pilotos en el test de Valencia.
Oye, y os cuento para terminar una buena, porque ya te digo, estos austriacos al pan le llaman pan y al vino vino. Y entonces aparece las sprint race. Tan, tararán. Y entonces dice muchas cosas, pero como aperitivo os digo lo siguiente. Él dice, nosotros con Dorna firmamos un contrato con máximo 22 carreras. Entonces ya abre los ojos. Dice, y 22 carreras es el máximo, y fíjate por qué. Dice, porque es el máximo, dice, porque el equipo y la gente del equipo es lo que pueden resistir. Dice, porque no podemos arrastrar a la gente por el mundo. Dice, tienen también su vida. O sea, fijaros en lo que piensan. Dice, y los días siguen teniendo 24 horas. Y dice, y entonces incluso le preguntan, ay, fíjate qué curioso, que se me había olvidado. Si tienen previsto rotar mecánicos, tener como mecánicos de reserva, y en Otro estos, elenco, ¿no? sí, como un banquillo, ¿no? Sí, sí. Porque estos, dice, van a sufrir mucho los pilotos, pero sobre todo el equipo, la gente del equipo. Y entonces dice, mira, lo hemos pensado, pero no es tan fácil porque un equipo es un equipo. No sé si me entendéis. Entonces, quitar dos piezas y meter otras dos, el equipo funciona como una sola unidad. Y entonces, si vas colocando, a lo mejor estos no tienen la dinámica de trabajo que el equipo construye a lo largo de toda una temporada. Dice, como lo han estudiado, y dice, como mucho, puedes cambiar a dos personas. Cada piloto tiene 7. Dos personas. Y entran y salen, a lo mejor unos descansan, que todavía no es seguro, pero fijaros cómo es que se han fijado en todo. Es bestial, ¿verdad? Sí. Yo que cuando veo cómo trabajan dentro de un bot, todos los bosses trabajan de forma distinta, pero todos trabajan al unísono. O sea, quiero decir, si alguien coge una pieza y pone una bandeja aquí o pone una herramienta aquí tal, todo eso lo tienen ya, todo el mundo sabe lo que está haciendo el otro, el tiempo que va a tardar, dónde pone las cosas. O sea, meter a una persona nueva ahí que sea totalmente externa, En un se queda fin un de poco semana, perdido. en un fin de semana de estrés, con dos Sí, carreras, donde no hay tiempo de enseñar. Ahí hay que estar enseñado. ¿Sabes? Es sí, como a los grandes premios no vienes a aprender. sí. Aprendes en otro sitio, pero en todos los sentidos. Y después, por ejemplo, con el tema de las 22 carreras, claro, entonces un colega le dice, oye, pero vais a tener 42 carreras. ¿Qué pasa con el contrato? Hombre, serán grandes premios, no carreras, lo del contrato, ¿no? Entonces le dice, mira, lo, no queremos más grandes premios porque tienes que mover a la gente. Dice, ya que estamos allí, hacemos otra carrera. Pero si tú pones 3 grandes premios más, tienes que mover a la gente. Y él hablaba mucho de la calidad de vida de su gente, independientemente del trabajo, ¿sabes? Y a mí eso coño, es un punto de vista que me parece que por lo menos los consideran, Sí, los porque tienen la en verdad cuenta. que el final de temporada, que va a ser brutal, con tantas carreras seguidas, tanta gente se va a pegar mucho tiempo fuera de casa, que realmente un abogado podría ir al Pado para firmar divorcio, porque Y la después gente va a dice, desaparecer por Gato meses de persona su real. casa. y después él pone un ejemplo que le cierra, no, le quita el argumento a los que dicen, joder, para los pobres pilotos van a tener no sé qué. Y dice, en el motocross corren 22 grandes premios al año y corren 2 carreras por fin de semana. Y el Y, motocross es un deporte físicamente demoledor. Así y que si en lo Estados pueden hacer Unidos ellos, tienen, en USA tienes el Supercross, que son 18 carreras, creo. Y luego un parón de 2 o 3 semanas y el motocross, que es igual, hay como 2 carreras cada fin de semana y a 10 o 12. Y luego el motocross de 2 naciones. Y luego hacen, pues, creo que hay la Red Bull Stretch Rhythm, un par de sí, carreras en pero Europa. él lo compara directamente con los grandes premios. En el motocross corren 22 grandes premios. Igual.
y 2 carreras por fin de semana. Y entonces dice, se puede hacer. Sí, hombre, por los pilotos, si la prueba la tenemos muy cerca en Superbike, ¿no? Que este año están corriendo, llevan años corriendo 3 carreras en el fin de semana. Al final, o sea, si analizamos solamente el fin de semana, porque sí que es verdad que Superbike son menos carreras al año, pero si analizamos el fin de semana del Superbike es bastante intenso. Ellos van a tener una carrera más de las que tenemos en MotoGP, o sea que tampoco Así, es... al final tienen una más. No, digo, en Superbike tiene las 2 carreras y la parte tiene la carrera de la Superpole. Yo no sé cuántas carreras hay en el 12. Mundial de 12 por 3, Son 36 carreras. Y Sí, al es final- Loris Bas que se peleó con Alex Espargaró, creo, en Twitter y decía que, bueno, como piloto, él más carreras Qué había, raro. pues mejor estaba. Oye, los dos, ¿cómo se llama? Los Boca dos chancla. voceros de Twitter, porque Loris cada vez que escribe algo sube el pan y Paul y Aleix no se callan ni debajo del agua, así que es un choque un clash total. Bueno, oye, que llevamos ya casi 55 Minuten, como dirían en KTM. 55 Minuten. Pues no lo sé, tengo más cosas por aquí, pero yo creo que lo dejamos por aquí o queréis comentar algo. Bueno, yo quería saber vuestra opinión sobre cómo va a ser la vuelta de Paul al equipo, cómo va a ser también qué os parece Miller con la KTM, si va a ser un poco lo que le pasó a Petrucci cuando fue a KTM, que parecía que también iba a llevar, era un caso muy parecido, ¿no? Que va a traer aquí información de Ducati y tal, y quedó totalmente desaparecido. ¿Qué os parecían estos fichajes? ¿Qué esperáis de ellos? Yo creo que diferencia entre Petrucci y Miller es que Miller lo ponen en el equipo de fábrica con 2 años de contrato. Sí, Y también es un poco más joven y vamos a decir que tuvo resultados mejores que Petrucci con la Ducati, ganó carreras más podios. Lo interesante va a ser, o sea, yo de lo que entiendo, Miller, ¿cuántas carreras este año y en 22 o en 21 ha liderado al principio y por, no sé, 5, 6, 7 vueltas? Pues a ver, yo creo que KTM lo fichó para ver si eso se va a repetir en las carreras sprints. Y como creo que es Manuel que decía, bueno, pues es como para a ver si el problema de la KTM de estar rápido directamente, o sea, en condición de calificación o de carreras sprints, es de los pilotos, Binder como Oliveira, o es de la moto, porque Miller ya sabemos que sabe hacer salida increíble, ponerse primero y liderar 5, 6, 6 vueltas y hacer primeras filas también se sabe hacer. O sea, eso va a ser interesante. En el caso de Paul, me parece que es el piloto con más experiencia en MotoGP que está ahora en KTM. Y más que la historia de, bueno, pues volver a ganar con él, porque hay una parte de la historia que hay que acabar, porque nunca ganó una carrera con KTM, va a ser el piloto de pruebas. Va a hacer un Correcto. poco el papel que habían pensado para Dovizioso en Yamaha el año pasado. Yo también Creo pienso yo. sí, coincido contigo al 100%. Yo añadiría además que con Miller también van a conseguir volver a tener la baza de las carreras en lluvia, porque al perder Oliveira van a volver a tener a un piloto que es rápido en lluvia, que este año son 42 carreras, probable que más de una sea en lluvia. Joder, está bien. Hombre, en 42, ¿verdad? Existen bastantes posibilidades. Con que sea cuánto, un 5% serán Sí. 2 carreras o 3, sí. Sí. Bueno, pues si os parece, lo dejamos por aquí. Y nada, tenemos, subimos ayer un vídeo sobre el Team Aspar, Darryl. El Team Aspar, vi. tú sabías, ¿lo has visto? ¿Lo has visto o no? Sí, no lo acabé, pero vi una parte. Es que yo te sigo Muy mucho, mal. Manuel. Hombre. No, a mí me llamó tantísimo la atención de los pilotos que han pasado por el Team Aspar. Bagnaia, Bautista, Bezzecchi, Marini, Oliveira, Ahora Guevara, pero digo los que están en MotoGP. Jorge dice que el 28% de la parrilla de MotoGP ha aprendido, eso lo digo yo, a ir en moto en el Team Aspar. Así que no os lo perdáis, está muy interesante. Y tenemos un segundo vídeo con Jorge donde analiza
la temporada 2023 y hace el top 5 de la categoría, que ya vais a ver que va a haber sorpresa. Bueno, Sí, y sobre Aspar, solo añadir que también tienen como ese mismo modelo que tenían en Red Bull KTM, que hay un equipo en los campeonatos junior, grandes premios, invierten en los jóvenes, es muy interesante. O sea, si te fijas, el año pasado en Moto3 sacan a Guevara, García, ganan un montón de carreras, o sea, brutal. sí, 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 sí. Bueno, chicos, nos quedamos por aquí. Gracias, Darryl, Antonio. Nos Hasta la vemos. próxima. Hasta luego, Gracias. adiós.